Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros el libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 27, aquí nos habla David que pasa al bando de los filisteos. Una cosa bastante extraña, enemigos acérrimos, incluso David que había luchado contra Goliat, en fin. Pero ahora son situaciones, y sobre todo en el curso anterior, que tal vez lo que está sucediendo aquí en este momento es lo siguiente. Como vemos, desde el capítulo 16, David comienza en esta relación también con Saúl, Medicatube, por Anduese, Maico, Pea, Maico, Yapó. Saúl también que entra en situaciones bastante complicadas y difíciles. David se va y se pone al servicio del rey Saúl, en fin. Entonces quiere decir que David pone todo porque estuvo pasando desde chiquitito, ya yo de adolescente, un poco más, porque estaba jovencito cuando entra al servicio del rey Saúl. Después también que libera a Israel de Goliat, esta lucha, pero todo con ese espíritu y con ese énfasis, ¿verdad? De hacer el bien, amabio, incircunciso, o avejina, lleva que se pone contra Dios, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos de Israel, etcétera, etcétera. Mi vaya mi año de estamos ya estudiando, ya leemos, ya cuama para las diseñas nengana. Pero ahora nosotros nos preguntamos, la Biblia siempre nos da sorpresas, ¿verdad? Aquí esta sorpresa del capítulo 27 es casi inimaginable para nosotros. David, después de que haya luchado tanto, los haya hecho correr a los filisteos, no hubo momento en que David no esté así luchando al servicio de Saúl, y es él el que prácticamente mantuvo la monarquía de Saúl. Sin embargo, Saúl o muñayo y justamente por eso también. Pues en el fondo, que sí que David es increíble, o ya poitereína, pero él lo está haciendo con mucha convicción, porque la actitud de David en todo momento fue una actitud impecable. Recién cuando se siente perseguido, y tal vez esto también podemos mirar, aunque es una cosa muy esporádica o muy única en ese capítulo 25, en que le vemos a David un poco airado o decidido, y además era Nabal, ¿verdad? Era otro personaje, no era el rey, no era el ungido, y era por su egoísmo, ¿verdad? Porque este Nabal que tenía tanta plata, era millonario, ¿verdad? En ese sentido. O sería lo naio, era millonario, ni billonario, tal vez era trillonario. Ya eso,
por exagerar un poco, ¿verdad? Por decir. Y entonces, ¿qué pasa? Que una actitud tan mezquina le muy vaída vive, o muy vaída, o muy vaída. Y entonces es allí donde por primera vez vemos una actitud de David bastante desconcertante para nosotros, porque él le mandó pedir un poco de comida, 10 animales, 10 ovejas que le dé para todo su ejército, que es una morondanga, por decir así, nada, y compadre. Y el otro, sin embargo, que lo desprecia y dice que no hay nada para él, que no hay nada para su ejército. Y encima lo desprecia él en el sentido de decir, más viola David, más viola David. Pero ven algún fugitivo, hay tanto de esos esclavos que se escapan que esto, aquello, otra, y se ha llevado se llama y sin embargo, posiblemente Naval se hace nomás del ñembo porque es un tacaño de primera que no quiere compartir sus bienes, no quiere absolutamente. Se aferra a lo suyo. Y entonces no es capaz de esa sería la expresión. No es luego que no ve, sino que no quiere ver, quiere decir eso. Se cierra en sí mismo, es egoísta, porque el otro viene y le dice incluso, ¿verdad? Manda a decir nuestro jefe, etcétera, y si podría. Y además después comienza ahí a mostrarse y a decirte todo lo que ellos estaban haciendo. Incluso los que están hablando son los siervos, no es luego ni que David o alguno de sus soldados está hablando, diciendo, oreco, ya popea, pemenguana, oreco, pea, oreco, amo, pemenguana. No, es de la parte de Nabal, el siervo que después va y le cuenta y le dice a su esposa Abigail. Y Abigail es la que le va a salvar, ¿verdad? A Nabal, de cierta manera. Pero es tanto el egoísmo y es tanta, ¿verdad? Ese afán del angurriento. Veamos la añadilla, angurriento ya ve castellano. El angurriento es aquel que absolutamente quiere todo nomás, lo angurriento, quiere. Y es capaz, a pesar de que se da cuenta que le está sacando a los otros, igual él sigue y sigue comiendo, ¿entiendes? Y no es capaz de parar para que los otros coman. Veámosla angurriento. Y eso es lo que parece que David no soporta. Y es la primera vez, ¿verdad?, que la actitud de David un poco así reacciona, como la que parece que estamos viendo también aquí en este capítulo 27. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, en este día, la palabra de la liturgia la leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 19, versículos 19 al 21. Elías partió del monte Horeb y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando delante de él. Había 12 yuntas de bueyes y él iba con la última. Elías pasó cerca de él y le echó encima su manto. Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo: déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Elías le respondió: sí, puede ser. ¿Qué hice yo para impedírtelo? Eliseo dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, lo inmoló, luego con los arneses de los bueyes asó la carne y se la dio a su gente para que comieran. Después partió, fue detrás de Elías y se puso a su servicio. Palabra del Señor. Queridos amigos, qué lindo, qué hermoso
este pasaje, que nos habla un poco del seguimiento de Cristo en realidad, el seguimiento de Dios. Estamos en Antiguo Testamento, pero que después lo aplicamos al seguimiento cristiano también, ¿verdad? Y nos presentan a dos personajes, Elías, ¿verdad? Todo lo anterior del ciclo de Elías. En el ciclo de Eliseo, que será el discípulo de Elías. Pero siempre es el mismo llamado, Peñán de Yara, ñanderenoi de una o de otra manera. Encontró a Eliseo en su camino, primer elemento. Quiere decir, queridos amigos, que esta invitación, también nosotros que encontramos a nuestros amigos, nosotros encontramos a las personas en nuestro caminar. Y aquí es donde vamos a lanzar, ¿verdad?, esa semillita. Vamos a lanzar ese llamado de parte de Dios, porque ñande yara ñande puru ñande ina y gatu hanguay ya la otro o continúa la ñandera pe. Y aquí, cuando iba, dice ahí en ese momento Eliseo, él estaba arando. Pero otra cosa importante es ñande yara ñande noy en ese lugar donde nos encontramos. Landores koyan ba veo ya pon la ñate oñe no bebeina etcétera digatui la oua lleva para el seguimiento de Jesucristo. El seguimiento de Jesucristo no es porque yo no tengo nada que hacer. Ya una vez mira alguno, yo estoy muy ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer. A ver, endalle dos hoy peñan de yara, no estoy peñan de yara, oye, no. La palabra de Dios nos dice que el seguimiento de Jesucristo es para toda la humanidad, para todos nosotros. Entonces no podemos decir, desde Corea te voy a ponte. No, eso no existe. Eliseo está arando, está trabajando con la yunta de bueyes e iba con la última. Elías pasó cerca de él, otro elemento, echó encima el manto. Va a irse a echar el manto. El manto significa justamente su propia identidad, su propia personalidad. El manto, que era muy importante, es la realeza. Utilizamos también nosotros, ¿verdad?, para decir de esta manera y significar la personalidad. Elías, que echa el manto, es decir, el papá que echa el manto sobre el hijo. Es decir, que cada uno de nosotros nos corresponsabilizamos en la educación, de dar, de ofrecer lo que nosotros somos, porque decíamos que el manto significa nuestra propia identidad. Entonces Eliseo dejó sus bueyes, corrió detrás de Elías y dijo, déjame besar a mis padres y a mi madre. Y cuando él le dice, sí, puedes ir, ¿qué hice yo para impedírtelo? Quiere decir, queridos amigos, que el llamado de Dios siempre es un llamado dentro de la humanidad. A ti que todo es fuera de nuestra realidad. Estamos en la acá fuera de su realidad como un llamado de Dios. El llamado de Dios, ¿sabe cuándo se te va a dar? Así como le sucede, por ejemplo, a Don Bosco. O ella mi boriajú, ella mis jóvenes abandonados. Y ahí él siente la necesidad de preocuparse y de trabajar por esos jóvenes. O sea que ñande netame. Estamos ya a la Don Bosco y ya lleva. No hace falta que sea sacerdote o monja, todos estamos llamados. Porque está ya de cola mitad becallere, está ya de cola trabajador ambulante becallere, está para sacar, para ayudar, ¿entienden? Y dejemos ya de decir, humeando va a poseer hoy, humeando ya, dejemos de decir, porque eso es mentira. El asunto es que no hay, por la ignorancia en que le dejamos a esta gente, ¿verdad?, después de que hagan algo, ¿verdad?, por su propia cuenta. Así que ya hay que darle. Eso es lo que está haciendo aquí Elías con Eliseo. Es la humanidad. ¿Qué te impide? Vete, hazlo. Desde el aspecto humano ese llamado. Y por último, él dice, dio media vuelta, tomó la yunta de bueyes, los inmoló, es decir, dejar todo nuestro pasado para poder seguir al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Francisco dedicó la mayor parte del tiempo a saludar uno por uno a los humoristas presentes y a intercambiar con ellos alguna que otra broma, aunque eso no quiere decir que no les transmitiera un mensaje. Destacó de ellos su capacidad para hacer sonreír en medio de las dificultades y su capacidad de denunciar sin alarmismos. Riuscite a far sorridere anche trattando problemi, fatti piccoli e grandi della storia. Denunciate gli eccessi di potere, date voce a situazioni dimenticate, evidenziate abusi, segnalate comportamenti inadeguati, ma senza spargere allarme o terrore, ansia o paura, come fa molta comunicazione. Voi svegliate il senso critico facendo ridere e sorridere. Antes de terminar, se recitó la oración de Santo Tomás Moro para pedir el buen humor. El propio Francisco la recita a menudo. La encargada fue una actriz italiana, Luciana Littizzetto, que antes de comenzar hizo este comentario al Papa. Intanto grazie a nome mio e di tutti i miei colleghi. Ci ritroviamo sempre solo ai funerali, questa volta un momento di gioia. Grazie. Antes de irse, es tradición que el grupo se haga una foto con el pontífice, pero al terminar, algunos no pudieron aguantar más el solemne protocolo pontificio y dejaron al Papa esta última imagen de ellos mismos antes de despedirse. Hacía sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Lo que
que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor. Lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, me has comenzado, lo terminarás. Porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Tus palabras son verdad, no me abandonarás. Tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 27, ya Eguri Abe David y Petagri Pechainaguri, en este segundo momento de la incursión que él mismo hace con Abisai, ¿verdad? Ellos van, entran al campamento, le roban la espada, le lleva el jarro de agua, y en fin, todos estos elementos nos hacen pensar de la audacia también, lo que ella lleva, o seguramente lo que ella, pero una confianza, porque hasta ahora vemos por otra parte una confianza total de David en este aspecto. Ojo, se arriesga. Recuerdan que antes, al comienzo, él se deja perseguir, al cañón de aquí para allá, oiga. Ahora cuando él se entera, entonces por la pinta, David hasta ese momento parece que no quería entrar en acción en contra. Porque David, según nos narra la palabra de Dios, ni una guerra no perdía. Todo donde va siempre salía airoso. El Señor le ayudaba, el Señor. Entonces hacía que ellos vayan adelante, no perdéis la guerra. Y ahora, entonces en este segundo momento, él ya no permite más que vengan a rodearle o que vengan a buscarle. Apenas se entera de que están viniendo a buscarle, es él el que sale a espiarle y a buscar entonces dónde va a estar. Bueno, ya que ya ñande ñajenón de anagoa, porque la ñande ñacañé es como que nos están persiguiendo a veces a ñande llueve y entonces nosotros no sabemos por dónde están, ¿verdad? Y de repente vienen y nos rodean. Entonces es mejor que nosotros seamos quienes estemos mirando, entendiendo, sabiendo lo que está pasando. Ñandela ñaseana llueve. Y esto es lo que pasa. Entonces se adelantan y le dice luego ahí. Cuando comienza nomás ya el capítulo, enseguida, 26 era en este caso, en el campamento, cuando ellos están durmiendo, que pa' hoy, cierto que te habla también, como siempre son los libros históricos, que te hablan y te dicen que es Dios el que dirige la historia. Y como Dios aquí ha determinado que es David el elegido suyo y que Saúl había hecho una situación desastrosa y negativa para Israel, entonces aquí podemos entender muy bien y claramente que David está a favor el Señor Dios está a favor de David. Y entonces él va luchando, se va empeñando, se arriesga, lleva la lanza, lleva el jarro,
allá de las alturas, hoy desafía Yuyuga, hoy desafía Yuyuga. Moigo ve Abner, moigo ve Inbaisahueve, ¿quién es el que me habla? Y la otra ahí, soberbio, Abner, ¿verdad? Más lo ñea, más lo ñea. Y ahí le dice, ella donde esa miola, eres que sos ahí el que le cuidas nada más y nada menos que al ungido del Señor. Cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos, ¿verdad? Entonces eso también es importante. La montaña, una colina, y allá del otro lado de la colina, en la otra, están ellos. Por lo que oyen a bebé el eco o Zapucayo comenzó a gritar, le dicen a la tropa y a Abner. Abner, no respondes. ¿Quién eres tú que gritas al rey? Este es un soberbio de primera también. David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey? Tu señor, le echa en cara. Ahí recién el otro se despierta. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó.
El humor fue el principal protagonista en una mañana cargada de risas en el Vaticano, y esto tiene un porqué. El Papa se reunió con cómicos de todo el mundo. Muchos ya habían estado con el pontífice en otras ocasiones, pero este encuentro fue diferente, ya que se organizó por y para ellos. Fue agradable verlo de nuevo en este ambiente con los cómicos, que muy rara vez reciben mucho amor, pero él estuvo recordándonos a todos que el humor lo es todo. Realmente es significativo para nosotros como humanos, significativo para Dios. Es agradable recibir una palmadita en la espalda. Más de 100 cómicos llenaron el Palacio Apostólico para participar en esta iniciativa, promovida por los dicasterios de Cultura y de Comunicación. Cada uno saludó personalmente al Papa, algunos incluso consiguieron sacarle una sonrisa, y Francisco les dejó reflexionando sobre la relación entre el humor y la fe. Me encanta este Papa con todos sus defectos, es un ser humano, y si cree que la comedia puede formar parte de la vida de la Iglesia y de tu papel como buen católico o buen cristiano, lo tendré en mente, no sé cómo hacerlo. Como humorista, incluir la dignidad o respetabilidad de la comedia nunca ayuda, así que no me lo voy a tomar demasiado en serio, pero fue un honor. Pero el Papa no solo dio consejos al grupo, además les regaló un rosario, algunos ya tienen en mente qué harán con él. Es una de esas oportunidades que se presentan una vez en la vida, y recibí un rosario del Papa, así que es algo bonito de tener. Puedo llevárselo a mi madre y significará mucho para ella, y luego puedo quitárselo a mi madre y venderlo en eBay y quedarme con el dinero para mí. Así que sí, tengo todo esto resuelto. Cuando estos cómicos vuelvan a sus programas, llevarán consigo tanto las palabras del Papa como el recuerdo de su famosa sonrisa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde este capítulo 27. En el capítulo 27, David, que tiene que dar un paso más, porque así como estábamos diciendo anteriormente en los bloques anteriores, de una manera general, cuando Saúl le está persiguiendo a una persona, no es que le está persiguiendo solo a David, sino que detrás de David está todo un ejército, todo un grupo, toda una familia. Detrás de eso estamos también porque Saúl abandona el lugar de su trabajo y de su verdadera misión. Con la reina, con la monarca de Coña Tendeana. ¿Se acuerdan que en una de las incursiones que hacía Saúl, viene uno a decirle: Saúl, mientras tú estás aquí persiguiendo a David, los filisteos están incursionando el país. Obviamente hubo paglento, porque esa era su misión. Alguna tendría o muña, más la avisar a su hermano, y yo que hube. Y no puede ser, pues. Bueno, todo esto, queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, para nosotros, porque muchas veces nos desangramos también nosotros de una manera interna, digamos, a nivel nuestro. Porque no crecemos en comunidad, no estamos ayudando a la comunidad a que pueda crecer. ¿Cuál es la actitud verdaderamente aquí de David, que le había perdonado, pero cuál es también la actitud de Saúl? En esa segunda oportunidad era en el campamento. Ahí estaba con Abisai, ¿verdad? Que ahí le podían ahí mismo clavar, ¿verdad? Pero sin embargo, David le perdona nuevamente. Bueno,
Sigamos un poquitito más y aquí decíamos en el capítulo 27, sin embargo David pensó, a pesar de todo, Saúl terminará por matarme cualquier día de estos. Vea y reflexionar. La siembra de la pequeña comportado hoy en día, evidentemente que en cualquier momento uno se gane, oye, pues se hacen, diga tú, ahí, hacen ahí bien. Por lo tanto, es mejor que me ponga a salvo en el país de los filisteos. Así Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí, ya no me buscará por todo el territorio de Israel y habré escapado de sus manos. Luego, David, con sus 600 hombres que lo acompañaban, cruzó la frontera y se presentó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. David y sus hombres se quedaron con Aquís en Gat, cada uno con su familia. Y David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, la esposa de Nabal, el de Carmel. Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Desde este día ya subrayas en el 4º versículo. El versículo 4 dice que al final Saúl fue informado de que David había huido y ya no lo buscó más. Nosotros hablábamos anteriormente de todo lo que puede ser una desesperanza también. Miren que David siempre, en todo momento, sus batallas son batallas de triunfo. Nunca dañas en la David o perdejas. E incluso a pesar de todo esto, David, sabiendo que podría presentar batallas a Catotegomene o Ganatas y Naguriayepa, pero tiene en su mente, tiene en su corazón y ha entendido muy bien que contra el ungido del Señor no puede meterse, no puede matar al ungido del Señor. Y por eso que le perdona varias veces a Saúl y le perdona la vida. Y aquí, después de haber pensado varias veces, del versículo 1 nos dice eso, David casi es como piensa en esa frase que nosotros también solemos decir, era la tercera y Catú la vencida, la tercera la vencida. La primera, la segunda, la tercera la vencida. Bueno, una forma, yo solamente estoy diciendo, en realidad aquí no aparece nada de eso, pero nos puede dar esa impresión, como una desesperanza, porque siempre ya es ella. O hubo promete, ella pota pecha, ni ella pueda pute, y se ya los llama, ella poca, tuñan de llana, se perdona todo. Lágrimas de cocodrilo de parte de Saúl. Y entonces viene la desesperanza y dice que justamente por eso Saúl perderá las esperanzas con respecto a mí, él piensa, pero a Cañana y tiene que pasar a las filas de los filisteos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El rumor sobre el inminente cierre por la falta de recursos económicos del convento de las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, propalado por los enemigos, que eran los dueños y clientes de los prostíbulos a los que esta congregación les arrebataba constantemente las prostitutas para regenerarlas, educarlas y catequizarlas, se extendió por toda la ciudad de Madrid. Y entonces los ataques de los acreedores no daban tregua. Uno de ellos, a quien siempre se le había pagado cumplidamente, exigió el pago inmediato de su acreencia y la fundadora de la orden, Madre María Micaela del Santísimo Sacramento, le dijo que al otro día le cancelaría todo, aunque no tenía una sola moneda.
A la mañana siguiente la superiora asistió a la Eucaristía, como siempre, y al salir una señora muy encopetada le entregó un sobre y se fue. La Madre Sacramento, como la llamaban sus hermanas, se guardó el envoltorio sin mirar su contenido y al llegar al monasterio en donde la estaba esperando el feroz acreedor, se lo entregó y le dijo: «Señor, cuente su dinero». Y al hacerlo, el comerciante corroboró que contenía los 14.000 reales exactos, que era el monto de la deuda. María Micaela Desmassières y López di Castillo nació el 1 de enero de 1809 en Madrid, en el seno de una aristocrática familia española, cuyo padre murió y aparte de una cuantiosa fortuna, Micaela heredó el título de vizcondesa de Corbalán, y por eso la primera parte de su vida transcurrió entre algodones y recepciones, porque su hermano Diego, que era diplomático, la paseó por toda Europa. No obstante, tenía un carácter dulce y pleno de amor por Dios y por el prójimo, lo que la llevaba a realizar obras de caridad por donde quiera que pasaba, y aunque el amor tocó a su puerta, prefirió dedicarse a rescatar a las prostitutas arrepentidas y enfermas. Para el efecto abrió una casa en Madrid para ellas, pero al entregarle la administración a otras personas la obra se estancó, y tras superar un doloroso cáncer de estómago, por cuya sanación le prometió al Santísimo Sacramento que se entregaría de corazón a él y a las obras de caridad, entonces lo abandonó todo. Se fue a vivir con ellas y se apersonó de su dirección. Les cocinaba, las curaba, lavaba sus ropas, les enseñaba a leer, a escribir y a orar. Pero cuando fue demasiado para ella sola, toda esa tarea, fundó con 7 colaboradoras la Congregación de las Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad para atenderlas, educarlas y catequizarlas. Fue tal el resultado que al poco tiempo, a pedido de los ayuntamientos y de las diócesis de varias ciudades, abrió casas en Zaragoza, en Valencia, en Barcelona, en Burgos, y luego de ser aprobada en 1861 por la Santa Sede, la orden se expandió por toda España, pero a expensas de todo su patrimonio. Por eso en adelante, todo funcionó a punta de milagros, pues aunque no hubiera para alimentar a más de 100 personas, siempre aparecía la comida o cualquier cosa que necesitara para su obra. La Madre Sacramento, como la llamaban cariñosamente, sanaba a los enfermos al instante, conocía el pensamiento y las intenciones de las personas, sabía qué iba a ocurrir y por eso, entre otras cosas, se salvó de varios atentados y supo que su muerte estaba próxima cuando le avisaron que el cólera tenía devastada su casa de Valencia. Luego de despedirse de sus hijas espirituales, nombrar su sucesora y dejar todo en orden, viajó a esa ciudad y con amor y paciencia salvó a muchas monjas, pero ella enfermó. Y en medio de dolores atroces, murió el 24 de agosto de 1865 y fue canonizada por el Papa Pío XI en 1934. Por eso hoy, 15 de junio, día de su festividad, pidámosle a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento que nos enseñe a renunciar a las riquezas de la tierra para hacer tesoros en el cielo. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo.
me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. El documento publicado por el Vaticano es resultado del diálogo con las iglesias no católicas sobre una cuestión fundamental que ha sido una de las principales fuentes de división, el rol del Papa. Responde a la invitación que lanzó Juan Pablo II a todas las confesiones cristianas en la encíclica Ut Unum Sit. En ella se puso sobre la mesa la necesidad de encontrar juntos la forma en la que el rol del Papa pueda ser reconocido por todos. Entre las propuestas que hace el documento está el que haya una mejor distinción de las responsabilidades del Papa. Por un lado, es patriarca de las iglesias occidentales. Por otro, es quien tiene el primado a nivel universal porque es el encargado de mantener la unidad. Al mismo tiempo, es jefe de un Estado, el Estado-Ciudad del Vaticano, y también es obispo de Roma. El texto sugiere que se acentúe más esta última función porque sería un mensaje a todos los demás obispos. Les dejaría claro que el Papa es uno más entre ellos. El Concilio Vaticano I es uno de los puntos más delicados del diálogo ecuménico porque su resultado fue la declaración sobre la infalibilidad papal. En el documento se recogen las peticiones hechas a la Iglesia Católica donde se pide reformular algunas expresiones para adaptarla a lo que llaman el contexto ecuménico actual.
Una cuestión que preocupa desde hace décadas, sobre todo la Iglesia Católica, es la cuestión de la sinodalidad y su significado. El texto publicado por el Vaticano reconoce el desafío de conseguir la involucración de todo el pueblo de Dios. También emerge el debate sobre qué rol tienen las conferencias episcopales. El carácter del documento no es legislativo ni tampoco impone nuevos modelos de conducta en las relaciones con las demás iglesias. Se trata de un paso más del diálogo teológico, donde emergen los diferentes puntos de vista y donde se reconoce que hay un largo camino por delante. Por eso, al final del mismo, se señala la necesidad de que este diálogo teórico se acompañe de iniciativas ecuménicas de todo tipo, desde encuentros de oración hasta iniciativas sociales en las que cristianos de confesiones distintas se apoyen los unos a los otros. En otras palabras, el ecumenismo de los gestos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 5, David dijo a Aquís: si quieres hacerme un favor, di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí, como tu servidor va a residir contigo en la ciudad real. Entonces, si he hallado esta gracia, ¿verdad? Delante, eres la David peala y la Aquís pejina. David en realidad nunca se había interesado por encontrar favor a los ojos. Y claro, su requete enemigo, decíamos. Incluso David, que peleaba contra los filisteos, y menos todavía encontrar favor ante un gobernante filisteo. Y aquí, por lo tanto, encontramos un gran cambio en David. Él es Yabota. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Será que es un estratega? ¿Está haciendo una estrategia? Y de cierta manera sí son estrategias, ¿verdad? Porque oye, salvada de Saúl, oye, Muñain, él pensó y dijo, no, ese tipo es muy peligroso porque es muy inestable. La dicotomía, hoy sí, mañana no, ¿verdad? Entonces, pega la famosa ñande, ya la psicóloga cuega, ñande, la psiquiatra, bipolar, ñande la ñande bipolar. Entonces, hoy Saúl está así y mañana está asado. Y por lo tanto, David piensa y dice, no, aquí yo tengo que buscar, tengo que hacer algo. Si he encontrado entonces favor, se puede tener otra banda, rey de Gad. Pero este es un gran cambio porque nunca David ha pedido un favor, y menos todavía a los filisteos, rey que te enemigo de Israel. ¿Por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real, Ishmael? Entonces, que me asigne un lugar. Me tenga un lugar que tú sabes, ¿por qué yo tengo que morar contigo, estar contigo, habitar contigo en esta misma ciudad? Eso es casi como decía en el fondo, no lo dice, ¿verdad? Pero casi como que nos da a entender. Porque David es un hombre de guerra, un hombre triunfador, y ahora justamente se va y va a estar ahí vecino con Gad, que le está, con Aquís, que le recibe en Gad, y que hasta puede ser un peligro para Aquís, ¿verdad? Entonces es como que si me quieres verdaderamente dar un favor, entonces asígname un lugar diferente. ¿Por qué yo tengo que estar aquí en la ciudad real? Entonces duele escuchar a David decirle a un gobernante filisteo, tu siervo te pide, me pongo. Puede ser una estrategia, ciertamente. David entonces, de cierta manera, está buscando su propio lugar, quiere su propia ciudad. Necesitaba él también libertad para actuar. Diga, tú ya es la pepeoína, lleva, y evidentemente que después le va a ser bastante difícil para operar y para hacer su propia política. Diga, David la pesa, sino que tiene que pensar, tiene que ir un poquitito más allá.
y no puede ser observado también en todo momento. Diga, tú y la Pepe mañana y que se va a yapoa, va a ese yapoa, mo parejo, mo pareyu, etcétera, etcétera. No podemos actuar de esa manera, dice David. Yo, si me querés dar un lugar, sería lo ideal. Di que me asignen un lugar en alguna población de campaña para instalarme allí. Bueno, entonces esto es lo que le está pidiendo aquí David a Aquís. ¿Qué significa esto? Que en la mente de David lo que está pasando está no solo una visita, ¿verdad?, a los filisteos, sino que David tal vez se dice a sí mismo que algún día regresará a Israel. O sea, él se está como que diciendo, déjame que yo quiero continuar organizar mi ejército. Mira que viene toda la familia, organizada. Pero no está planeado entonces un quedarnos aquí definitivamente. Yo sé, en día, lo que sea, y no te quiero tampoco estorbar. A ver, tú estamos ahí peligroso, moví ahí, ¿no? Entonces, y cuenta la icatuta allirende, que me des, que me asignes un lugar donde yo pueda morar con los míos. Quiero habitar allí. Y bueno, y prácticamente hizo por 1 año y 4 meses. Estuvo en realidad David y sus hombres y su familia en el país de los filisteos. Vea la llande y captura ya es 1 año y 4 meses. Ahora David tenía ¿cuántos? 600 hombres y su familia vivían en una situación completamente nueva. Están ahí para luchar, están ahí para organizarse. A mañana hay comunidad, en muchas otras oportunidades. Ellos siempre, esos que huían, dice que no estaban también conformes con el gobierno de Saúl o Joai, David organiza. Y desde ahí es que habían liberado, ¿verdad?, a otras ciudades, las que tendría que haber hecho Saúl, pero que Saúl estaba preocupado de otras cosas, en su egoísmo, pensando ahí, en una bipolaridad ya es huella. Un día sí, otro día no, pesa y nada. Sin embargo, David no, David la tiene bien clara. David sabe lo que quiere. Entonces se va 1 año y 4 meses, va a estar ahí con toda su familia. Es una cosa nueva. Viven en ciudades fortificadas, un lugar formal también de defensa por las dudas. Porque David siempre mira hacia adelante. David no quiere estancarse tampoco. Y bueno, todos estos elementos son interesantes, lo que hoy nos está dejando este versículo 5 del primer libro de Samuel. Muy bien, queridos amigos, seguiremos reflexionando. Hay muchas cosas aquí detrás en este contexto histórico que encontramos. Por el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.